Ocurrió un verdadero milagro en Gama. Una lesión de rodilla que en solo 2 días desapareció por completo. ¿Será que esas rodilleras son realmente mágicas? ¿O simplemente estamos ante una de esas situaciones que solo pasan una vez entre 10 millones? La audiencia no lo perdona. Muchos dicen que en vez de esconder zapatos deberían esconder a Mencho, y que nunca más aparezca en la competencia. Otros aseguran que Mencho logró lo imposible, caerles peor que Katiuska en un solo día. Lo cierto es que ayer lloraba desconsolada, diciendo que estaba lesionada, y que tenía la conciencia tranquila. Hoy, increíblemente, ya anda en bicicleta como si nada hubiera pasado. Las críticas no paran. Todos los seguidores de Gama queremos chaleco para Mencho. Cuando entra a competir ya sabemos que Gama va a perder. El descaro es total. Corrige a sus compañeros cuando ni siquiera reconoce sus propios errores. Y mientras tanto, Eleazar, criticado y aislado por su equipo, empieza a ganarse al público por su humildad y madurez. En contraste, Mencho sigue sumando detractores. Muchos dicen que ya no es solo cuestión de mal rendimiento, sino de actitud, de nunca aceptar la culpa y siempre victimizarse. La pregunta es clara: ¿hasta cuándo aguantará Gama cargando este peso? ¿Será que el próximo chaleco, finalmente, caerá sobre Mencho? Para todos aquellos que decían, Mencho no será buena competidora, pero al menos es excelente persona, pues al final resultó que ni lo uno ni lo otro. La polémica ha explotado en redes sociales y los comentarios no dejan de multiplicarse. Muchos destacan que Zambrano ha demostrado ser mucho más transparente y leal que Mencho. Sus palabras antes y después de la prueba resonaron en toda Colombia, mostrando una honestidad que pocos se atreven a tener. Hay quienes aseguran que prefieren tener cerca a alguien directo y frontal como Zambrano, que alguien que juega con 2 caras como lo hace Mencho. Los espectadores no tardaron en reaccionar. Si antes algunos aún defendían a Mencho, ahora piden su salida con más fuerza que nunca. Se le acusa de traición, de no tener honor, y de usar excusas como su supuesta lesión para justificar lo que todos califican de una jugada sucia. Comentarios como, ni Judas se atrevió a tanto reflejan el nivel de decepción del público. Mencho habría entregado todo el dinero de su equipo por evitar ponerse un chaleco, y eso la dejó como una de las figuras más cuestionadas de esta temporada. Mientras tanto, Zambrano y Rosa se ganan el cariño de muchos por su autenticidad y fidelidad a sus valores. Incluso aquellos que solían criticarlos reconocen que, al menos, jamás pondrían en riesgo la dignidad de su equipo por dinero. El caso de Mencho es ya visto como un ejemplo de hipocresía. Alguien que siempre habló de principios, de honestidad y de ser buena persona, pero que al momento clave decidió sacrificarlo todo en nombre de su conveniencia personal. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿hasta cuándo seguirá Mencho dentro del desafío? ¿Y será capaz de recuperar la confianza del público y de su propio equipo? Hoy hablaremos de lo que está pasando con Mencho en el desafío. Muchos televidentes coinciden en que su paso por la competencia ha sido decepcionante. Hace poco llegó lesionada, y para algunos esto ya no fue una sorpresa, sino simplemente la confirmación de lo que venían diciendo, que Mencho nunca estuvo al nivel del juego. Los comentarios en redes son claros. Unos opinan que cuando Mencho comete errores, nadie le dice nada, pero cuando es otra persona como Yudisa, todo el mundo la critica sin piedad. Hay quienes incluso aseguran que Mencho parece una simple invitada de la semana, como en ediciones pasadas, y que ya debería abandonar la competencia. Otros recuerdan que Isa, con tan solo unas semanas más, hubiera aportado mucho más al equipo que Mencho, a quien califican de bulto y egocéntrica. Dicen que se excusa siempre con pedir disculpas y nunca asume sus fallos. Para muchos, es incapaz de reconocer un error, y eso la convierte en una de las competidoras más cuestionadas de la temporada. Mientras tanto, los equipos viven su propia tensión. Se habla de la hipocresía en Alfa, del desprecio hacia Eleazar, y de cómo con él como capitán, lograban victorias que hoy parecen imposibles. Incluso algunos critican la alianza de los equipos, diciendo que al enviar chalecos a Omega, solo lograron fortalecerlos, mientras que Gama y Alfa siguen cargando con competidores débiles. Las voces son cada vez más duras. Mencho ya no da más en ninguna prueba. Es la peor decisión mantenerla en el equipo. El público quiere verla fuera junto a Juan,
porque ambos se han convertido en el mayor peso muerto de esta edición. En definitiva, la percepción general es que Mencho, aunque sea buena persona, no honra lo que significa estar en el desafío. Una competidora que, según la mayoría, no debería seguir en la competencia. ¿Y ustedes qué opinan? Ha llegado la hora de que Mencho salga del programa. En el último episodio, Eleazar ha demostrado una vez más que no necesita gritar para hacerse notar. Su silencio y su decisión de alejarse dejaron claro que en ese equipo abundan las falsedades y la hipocresía. Muchos de ustedes lo han dicho en los comentarios. Eleazar fue un líder maduro, un capitán que siempre pensó en el bien colectivo, pero al mismo tiempo fue víctima de la traición y la envidia de quienes se decían sus amigos. Leo, quien en algún momento recibió toda la confianza de Eleazar, terminó mostrando otra cara. Prometió lealtad, pero en lugar de apoyarlo, se unió al juego de los chismes y las críticas a sus espaldas. Para muchos seguidores, lo de Leo no tiene nombre. Un falso amigo, un Judas dentro del equipo. Y no solo él, sino también Daisy, Tina y otros integrantes que aprovecharon la salida de Eleazar de la capitanía para armar un complot. Desde entonces, Alpha parece haberse convertido más en una casa de rumores que en un verdadero equipo de competencia. Los comentarios coinciden en algo. El error de Eleazar fue pensar más en la competencia que en la convivencia. Escogió un equipo que, con el tiempo, mostró ser un nido de víboras. Sin embargo, a pesar de las traiciones, él sigue firme, demostrando con hechos que no necesita caer en el juego sucio para destacar. Mientras tanto, Tina y Daisy han sido señaladas por su doble cara y manipulación, y varios opinan que sin Eleazar como capitán, Alpha perdió el rumbo. Ya no es el mismo equipo fuerte que casi lograba un ciclo perfecto. Ahora se sostienen solo con intrigas internas. Lo más sorprendente para muchos fue ver cómo Eleazar, que siempre defendió a Leo y confió en él, terminó siendo menospreciado por esa misma persona. Y si bien Eleazar no es perfecto, gran parte de la audiencia coincide en que no merece lo que está viviendo. Hoy la gran pregunta es, ¿qué pasará con Alpha si continúan así? ¿Será que este equipo logrará levantarse o están destinados a destruirse desde adentro? Lo cierto es que, para una gran mayoría, Eleazar sigue siendo el único verdadero líder, aunque ya no lleve la banda de capitán. Mencho podrá no ser la competidora más fuerte en lo físico, muchos incluso la llaman un mueble dentro del juego. Sin embargo, lo que demostró en este capítulo va mucho más allá de la fuerza. Hoy vimos a una mujer que, como madre, sacó su coraje más grande gracias a la motivación de su familia. Esa recarga emocional no solo le dio vida a Mencho, sino que también encendió a todo su equipo, que terminó más unido que nunca. Pero Mencho no fue la única protagonista de esta jornada. Gio se llevó aplausos y respeto al lograr defender los puntos decisivos. Frente a rivales como Leo y Rata que parecían imparables, Gio ocurrió un verdadero milagro en Gamma. Una lesión de rodilla que en solo 2 días desapareció por completo. ¿Será que esas rodilleras son realmente mágicas? ¿O simplemente estamos ante una de esas situaciones que solo pasan una vez entre 10 millones? La audiencia no lo perdona. Muchos dicen que en vez de esconder zapatos deberían esconder a Mencho, y que nunca más aparezca en la competencia. Otros aseguran que Mencho logró lo imposible, caerles peor que Katiuska en un solo día. Lo cierto es que ayer lloraba desconsolada, diciendo que estaba lesionada, y que tenía la conciencia tranquila. Hoy, increíblemente, ya anda en bicicleta como si nada hubiera pasado. Las críticas no paran. Todos los seguidores de Gamma queremos chaleco para Mencho. Cuando entra a competir ya sabemos que Gamma va a perder. El descaro es total. Corrige a sus compañeros cuando ni siquiera reconoce sus propios errores. Y mientras tanto, Eleazar, criticado y aislado por su equipo, empieza a ganarse al público por su humildad y madurez. En contraste, Mencho sigue sumando detractores. Muchos dicen que ya no es solo cuestión de mal rendimiento, sino de actitud, de nunca aceptar la culpa y siempre victimizarse. La pregunta es clara: ¿hasta cuándo aguantará Gamma cargando este peso? ¿Será que el próximo chaleco, finalmente, caerá sobre Mencho? Para todos aquellos que decían, Mencho no será buena competidora, pero al menos es excelente persona, pues al final resultó que ni lo uno ni lo otro. La polémica ha explotado en redes sociales y los comentarios no dejan de multiplicarse. Muchos destacan que Zambrano ha demostrado ser mucho más transparente y leal que Mencho. Sus palabras antes y después de la prueba resonaron en toda Colombia.
mostrando una honestidad que pocos se atreven a tener. Hay quienes aseguran que prefieren tener cerca a alguien directo y frontal como Zambrano, que a alguien que juega con dos caras como lo hace Mencho. Los espectadores no tardaron en reaccionar. Si antes algunos aún defendían a Mencho, ahora piden su salida con más fuerza que nunca. Se le acusa de traición, de no tener honor, y de usar excusas como su supuesta lesión para justificar lo que todos califican de una jugada sucia. Comentarios como «Ni Judas se atrevió a tanto» reflejan el nivel de decepción del público. Mencho habría entregado todo el dinero de su equipo por evitar ponerse un chaleco, y eso la dejó como una de las figuras más cuestionadas de esta temporada. Mientras tanto, Zambrano y Rosa se ganan el cariño de muchos por su autenticidad y fidelidad a sus valores. Incluso aquellos que solían criticarlos reconocen que, al menos, jamás pondrían en riesgo la dignidad de su equipo por dinero. El caso de Mencho es ya visto como un ejemplo de hipocresía. Alguien que siempre habló de principios, de honestidad y de ser buena persona, pero que al momento clave decidió sacrificarlo todo en nombre de su conveniencia personal. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿hasta cuándo seguirá Mencho dentro del desafío? ¿Y será capaz de recuperar la confianza del público y de su propio equipo? Hoy hablaremos de lo que está pasando con Mencho en el desafío. Muchos televidentes coinciden en que su paso por la competencia ha sido decepcionante. Hace poco llegó lesionada, y para algunos esto ya no fue una sorpresa, sino simplemente la confirmación de lo que venían diciendo, que Mencho nunca estuvo al nivel del juego. Los comentarios en redes son claros. Unos opinan que cuando Mencho comete errores, nadie le dice nada, pero cuando es otra persona como Yudisa, todo el mundo la critica sin piedad. Hay quienes incluso aseguran que Mencho parece una simple invitada de la semana, como en ediciones pasadas, y que ya debería abandonar la competencia. Otros recuerdan que Isa, con tan solo unas semanas más, hubiera aportado mucho más al equipo que Mencho, a quien califican de bulto y egocéntrica. Dicen que se excusa siempre con pedir disculpas y nunca asume sus fallos. Para muchos, es incapaz de reconocer un error, y eso la convierte en una de las competidoras más cuestionadas de la temporada. Mientras tanto, los equipos viven su propia tensión. Se habla de la hipocresía en Alfa, del desprecio hacia Eleazar, y de cómo con él como capitán, lograban victorias que hoy parecen imposibles. Incluso algunos critican la alianza de los equipos, diciendo que al enviar chalecos a Omega, solo lograron fortalecerlos, mientras que Gamma y Alfa siguen cargando con competidores débiles. Las voces son cada vez más duras. Mencho ya no da más en ninguna prueba. Es la peor decisión mantenerla en el equipo. El público quiere verla fuera junto a Juan, porque ambos se han convertido en el mayor peso muerto de esta edición. En definitiva, la percepción general es que Mencho, aunque sea buena persona, no honra lo que significa estar en el desafío. Una competidora que, según la mayoría, no debería seguir en la competencia. ¿Y ustedes qué opinan? Ha llegado la hora de que Mencho salga del programa. En el último episodio, Eleazar ha demostrado una vez más que no necesita gritar para hacerse notar. Su silencio y su decisión de alejarse dejaron claro que en ese equipo abundan las falsedades y la hipocresía. Muchos de ustedes lo han dicho en los comentarios. Eleazar fue un líder maduro, un capitán que siempre pensó en el bien colectivo, pero al mismo tiempo fue víctima de la traición y la envidia de quienes se decían sus amigos. Leo, quien en algún momento recibió toda la confianza de Eleazar, terminó mostrando otra cara. Prometió lealtad, pero en lugar de apoyarlo, se unió al juego de los chismes y las críticas a sus espaldas. Para muchos seguidores, lo de Leo no tiene nombre. Un falso amigo, un Judas dentro del equipo. Y no solo él, sino también Daisy, Tina y otros integrantes que aprovecharon la salida de Eleazar de la capitanía para armar un complot. Desde entonces, Alfa parece haberse convertido más en una casa de rumores que en un verdadero equipo de competencia. Los comentarios coinciden en algo. El error de Eleazar fue pensar más en la competencia que en la convivencia. Escogió un equipo que, con el tiempo, mostró ser un nido de víboras. Sin embargo, a pesar de las traiciones, él sigue firme, demostrando con hechos que no necesita caer en el juego sucio para destacar. Mientras tanto, Tina y Daisy han sido señaladas por su doble cara y manipulación, y varios opinan que sin Eleazar como capitán, Alfa perdió el rumbo.
Ya no es el mismo equipo fuerte que casi lograba un ciclo perfecto. Ahora se sostienen solo con intrigas internas. Lo más sorprendente para muchos fue ver cómo Eleazar, que siempre defendió a Leo y confió en él, terminó siendo menospreciado por esa misma persona. Y si bien Eleazar no es perfecto, gran parte de la audiencia coincide en que no merece lo que está viviendo. Hoy la gran pregunta es: ¿qué pasará con Alfa si continúan así? ¿Será que este equipo logrará levantarse o están destinados a destruirse desde adentro? Lo cierto es que, para una gran mayoría, Eleazar sigue siendo el único verdadero líder, aunque ya no lleve la banda de capitán. Mencho podrá no ser la competidora más fuerte en lo físico, muchos incluso la llaman un mueble dentro del juego. Sin embargo, lo que demostró en este capítulo va mucho más allá de la fuerza. Hoy vimos a una mujer que, como madre, sacó su coraje más grande gracias a la motivación de su familia. Esa recarga emocional no solo le dio vida a Mencho, sino que también encendió a todo su equipo, que terminó más unido que nunca. Pero Mencho no fue la única protagonista de esta jornada. Gio se llevó aplausos y respeto al lograr defender los puntos decisivos. Frente a rivales como Leo y Rata que parecían imparables, Gio ocurrió un verdadero milagro en Gamma. Una lesión de rodilla que en solo 2 días desapareció por completo. ¿Será que esas rodilleras son realmente mágicas? ¿O simplemente estamos ante una de esas situaciones que solo pasan una vez entre 10 millones? La audiencia no lo perdona. Muchos dicen que en vez de esconder zapatos deberían esconder a Mencho y que nunca más aparezca en la competencia. Otros aseguran que Mencho logró lo imposible, caerles peor que Katiuska en un solo día. Lo cierto es que ayer lloraba desconsolada, diciendo que estaba lesionada y que tenía la conciencia tranquila. Hoy, increíblemente, ya anda en bicicleta como si nada hubiera pasado. Las críticas no paran. Todos los seguidores de Gamma queremos chaleco para Mencho. Cuando entra a competir ya sabemos que Gamma va a perder. El descaro es total. Corrige a sus compañeros cuando ni siquiera reconoce sus propios errores. Y mientras tanto, Eleazar, criticado y aislado por su equipo, empieza a ganarse al público por su humildad y madurez. En contraste, Mencho sigue sumando detractores. Muchos dicen que ya no es solo cuestión de mal rendimiento, sino de actitud, de nunca aceptar la culpa y siempre victimizarse. La pregunta es clara: ¿hasta cuándo aguantará Gamma cargando este peso? ¿Será que el próximo chaleco finalmente caerá sobre Mencho? Para todos aquellos que decían, Mencho no será buena competidora, pero al menos es excelente persona, pues al final resultó que ni lo uno ni lo otro. La polémica ha explotado en redes sociales y los comentarios no dejan de multiplicarse. Muchos destacan que Zambrano ha demostrado ser mucho más transparente y leal que Mencho. Sus palabras antes y después de la prueba resonaron en toda Colombia, mostrando una honestidad que pocos se atreven a tener. Hay quienes aseguran que prefieren tener cerca a alguien directo y frontal como Zambrano, que alguien que juega con 2 caras como lo hace Mencho. Los espectadores no tardaron en reaccionar. Si antes algunos aún defendían a Mencho, ahora piden su salida con más fuerza que nunca. Se le acusa de traición, de no tener honor y de usar excusas como su supuesta lesión para justificar lo que todos califican de una jugada sucia. Comentarios como "ni Judas se atrevió a tanto" reflejan el nivel de decepción del público. Mencho habría entregado todo el dinero de su equipo por evitar ponerse un chaleco, y eso la dejó como una de las figuras más cuestionadas de esta temporada. Mientras tanto, Zambrano y Rosa se ganan el cariño de muchos por su autenticidad y fidelidad a sus valores. Incluso aquellos que solían criticarlos reconocen que, al menos, jamás pondrían en riesgo la dignidad de su equipo por dinero. El caso de Mencho es ya visto como un ejemplo de hipocresía. Alguien que siempre habló de principios, de honestidad y de ser buena persona, pero que al momento clave decidió sacrificarlo todo en nombre de su conveniencia personal. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿hasta cuándo seguirá Mencho dentro del desafío? ¿Y será capaz de recuperar la confianza del público y de su propio equipo? Hoy hablaremos de lo que está pasando con Mencho en el desafío. Muchos televidentes coinciden en que su paso por la competencia ha sido decepcionante. Hace poco llegó lesionada, y para algunos esto ya no fue una sorpresa, sino simplemente la confirmación de lo que venían diciendo, que Mencho nunca estuvo al nivel del juego. Los comentarios en redes son claros. Unos opinan que cuando Mencho comete errores,
nadie le dice nada. Pero cuando es otra persona como Yudisa, todo el mundo la critica sin piedad. Hay quienes incluso aseguran que Mencho parece una simple invitada de la semana, como en ediciones pasadas, y que ya debería abandonar la competencia. Otros recuerdan que Isa, con tan solo unas semanas más, hubiera aportado mucho más al equipo que Mencho, a quien califican de bulto y egocéntrica. Dicen que se excusa siempre con pedir disculpas y nunca asume sus fallos. Para muchos, es incapaz de reconocer un error, y eso la convierte en una de las competidoras más cuestionadas de la temporada. Mientras tanto, los equipos viven su propia tensión. Se habla de la hipocresía en Alpha, del desprecio hacia Eleazar, y de cómo con él como capitán, lograban victorias que hoy parecen imposibles. Incluso algunos critican la alianza de los equipos, diciendo que al enviar chalecos a Omega, solo lograron fortalecerlos, mientras que Gamma y Alpha siguen cargando con competidores débiles. Las voces son cada vez más duras. Mencho ya no da más en ninguna prueba. Es la peor decisión mantenerla en el equipo. El público quiere verla fuera junto a Juan, porque ambos se han convertido en el mayor peso muerto de esta edición. En definitiva, la percepción general es que Mencho, aunque sea buena persona, no honra lo que significa estar en el desafío. Una competidora que, según la mayoría, no debería seguir en la competencia. ¿Y ustedes qué opinan? Ha llegado la hora de que Mencho salga del programa. En el último episodio, Eleazar ha demostrado una vez más que no necesita gritar para hacerse notar. Su silencio y su decisión de alejarse dejaron claro que en ese equipo abundan las falsedades y la hipocresía. Muchos de ustedes lo han dicho en los comentarios. Eleazar fue un líder maduro, un capitán que siempre pensó en el bien colectivo, pero al mismo tiempo fue víctima de la traición y la envidia de quienes se decían sus amigos. Leo, quien en algún momento recibió toda la confianza de Eleazar, terminó mostrando otra cara. Prometió lealtad, pero en lugar de apoyarlo, se unió al juego de los chismes y las críticas a sus espaldas. Para muchos seguidores, lo de Leo no tiene nombre. Un falso amigo, un Judas dentro del equipo. Y no solo él, sino también Daisy, Tina y otros integrantes que aprovecharon la salida de Eleazar de la capitanía para armar un complot. Desde entonces, Alpha parece haberse convertido más en una casa de rumores que en un verdadero equipo de competencia. Los comentarios coinciden en algo. El error de Eleazar fue pensar más en la competencia que en la convivencia. Escogió un equipo que, con el tiempo, mostró ser un nido de víboras. Sin embargo, a pesar de las traiciones, él sigue firme, demostrando con hechos que no necesita caer en el juego sucio para destacar. Mientras tanto, Tina y Daisy han sido señaladas por su doble cara y manipulación, y varios opinan que sin Eleazar como capitán, Alpha perdió el rumbo. Ya no es el mismo equipo fuerte que casi lograba un ciclo perfecto. Ahora se sostienen solo con intrigas internas. Lo más sorprendente para muchos fue ver cómo Eleazar, que siempre defendió a Leo y confió en él, terminó siendo menospreciado por esa misma persona. Y si bien Eleazar no es perfecto, gran parte de la audiencia coincide en que no merece lo que está viviendo. Hoy la gran pregunta es, ¿qué pasará con Alpha si continúan así? ¿Será que este equipo logrará levantarse o están destinados a destruirse desde adentro? Lo cierto es que, para una gran mayoría, Eleazar sigue siendo el único verdadero líder, aunque ya no lleve la banda de capitán. Mencho podrá no ser la competidora más fuerte en lo físico, muchos incluso la llaman un mueble dentro del juego. Sin embargo, lo que demostró en este capítulo va mucho más allá de la fuerza. Hoy vimos a una mujer que, como madre, sacó su coraje más grande gracias a la motivación de su familia. Esa recarga emocional no solo le dio vida a Mencho, sino que también encendió a todo su equipo, que terminó más unido que nunca. Pero Mencho no fue la única protagonista de esta jornada. Gio se llevó aplausos y respeto al lograr defender los puntos decisivos. Frente a rivales como Leo y Rata que parecían imparables, Gio